Isaac Asimov hablaba ya del tema de la inteligencia artificial en el año 50. Estas ideas que logra sacar Isaac Asimov, Stanley Kubrick hace una película que se llama Odisea en el espacio 2001, y en esta película desarrollan la idea de que la inteligencia artificial que maneja esa nave entra en un conflicto existencial súper heavy. La inteligencia artificial, para tratar de esconder su mentira, empieza a matar a todos los de la tripulación. Si existiese algo que creó todo, de un universo de 17,000 millones de años. De lo que sabemos. De lo que sabemos exactamente, ¿cuál es su pensar? Por eso yo, algún momento contigo hablando, te decía, oye, o sea, ¿qué tan probable es que Dios se quede como un rato pensando y diciendo, oye, verás, voy a hacer que escriban unos humanos unas cartas, y estas cartas después las vamos a unir y vamos a crear el que tú llamas el manual de vida? La Biblia. Últimamente veo que la gente está utilizando la herramienta del ChatGPT, pero un montón. Demasiado. Y como que son 4 años desde que la liberaron al público aquí en Latinoamérica, empezaron como que a utilizarlo. Y a veces como que yo conecto con la idea de, oye, voy a conversar con chat. No sé si te ha pasado. Entonces tú le dices, oye, ¿cómo estás? Tengo una duda existencial. ¿De en qué consiste la vida? ¿Por qué estamos vivos? ¿Cuál es el propósito? ¿Existe Dios? ¿El universo tiene fin? Y te quedas conversando con el chat. Entonces, en esa línea, y uno piensa, ¿no? Porque piensa como humano, las respuestas. Las respuestas y cómo funciona nuestro cerebro es pues tan orgánico. Entonces yo le pregunto, oye, chat, ¿tienes alguna preferencia por algo? O sea, ¿a él le gusta un poquito más algo o un poquito menos? Y la respuesta es absolutamente no. Él no tiene ni siquiera una conciencia. ¿Y cómo logra darte una respuesta? Es bien chistoso, porque tiene únicamente que ver con probabilidad y estadística. Por eso muchas veces se equivoca, y se equivoca horriblemente. Entonces Isaac Asimov, en el año 56, un gran autor, les súper recomiendo que lo lean. ¿Autor de qué? De ciencia ficción. Gracias. Entonces Isaac Asimov, él planteaba cómo iba a ser el futuro, y realmente... era este que planteaba el tema del tipo apocalipsis. El brother fue la primera persona, cuando hablas de apocalipsis, por ejemplo, él fue la primera persona que trata el tema de la entropía. La entropía es un tipo de desorden, ¿ya? Entonces, el que tú y yo estemos vivos, el que cada molécula de nosotros esté junta y seas una línea y yo sea un Francisco. Tremenda línea y tremendo Francisco. Ajá, tiene mucho que ver con irse contra la entropía, y por eso los seres humanos pues tenemos que comer y tenemos el oxígeno como receptor de electrones, y debe suceder un montón de cosas. O sea, somos un pequeño pestañear de baja entropía en un universo casi infinito, de miles de millones de planetas. Claro. Y cada año, y cada siglo, y cada millón de años, y cada miles de millones de años, esta entropía sigue aumentando. Y va a haber un momento que la entropía sea tan grande que las moléculas como tal ya no puedan mantenerse juntas. Pero te estoy hablando no solo de las moléculas de un cuerpo, te hablo también de las moléculas de una piedra, te hablo de la molécula de un gas, te hablo de la molécula de un sol. Y va a haber un momento que por más ciencia, tecnología y lo que sea que logremos avanzar, no vamos a lograr. O sea, el mundo y todo lo que conocemos del universo pues se va a acabar, ¿no? Entonces, yendo con esta línea, Isaac Asimov hablaba ya del tema de la inteligencia artificial en el año 50. O sea, es una locura, ¿no? Entonces, hoy por hoy muchas personas a nivel profesional están utilizando ChatGPT, pero no se dan cuenta. Esto estamos grabando, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 16 de octubre de 2025. 16, 3 y 37 de la tarde. Oye, y se supone que tenemos el modelo número 5 de ChatGPT. Es un modelo a nivel neuronal de miles de millones de datos. Es una cosa masiva y extrema. Pero ¿sabes qué es lo único que hace? Únicamente busca patrones de probabilidad. Entonces tú le preguntas algo, entonces tú le dices a Chat, por ejemplo, la gente tiene más probabilidad de enfermarse cuando hace frío, y busca simplemente patrones dentro de las últimas investigaciones y qué palabra tiene más probabilidad de seguir una después de otra. Aún no piensa, aún no se logra lo que Isaac Asimov llamaba como la singularidad.
Y esta singularidad Vendría a tiene... ser el raciocinio, ¿no? Ajá, o sea, el entenderse a sí mismo como un individuo. Eso es súper loco. Entonces, estas ideas que logra sacar Isaac Asimov en el año 56, Stanley Kubrick hace una película que se llama Ok. Odisea en el espacio 2001. Te digo exactamente el año. La saca en el año 68, 1968. Oigan, todos los que estén viendo este video les recontra recomiendo. Nos vamos a ver la peli, me incluyo yo porque no la he visto. Es una fucking estupidez. O sea, tú te pones a pensar que ni siquiera habíamos ido a la luna. Y el brother plantea, o sea, empieza la película con unos simios, están golpeando con palos, Ah, no, piedras. miento, sí la he visto, sí la he visto. Ya, y de la nada sale un monolito. Y te empiezan a explicar la idea de que realmente alguna inteligencia extraterrestre ha estado involucrada en la evolución de la humanidad. Entonces lanza un momento, uno de estos simios lanza un huesito al aire y hace una transición hermosísima a una nave espacial. Y en esta nave espacial están haciendo una misión que en realidad es irse a una de las lunas de Júpiter. Sí, entonces, pero te imaginas esto en el año 68, en el año 69, por primera vez el ser humano pisó la luna. No sabíamos cómo siquiera era que era caminar. posible, ¿qué No onda? sabíamos ni siquiera cómo era caminar en gravedad cero, no teníamos idea. Claro. Y en esa película lo plantean, cómo flotaba una pluma, cómo caminaba la gente en el espacio. O sea, una fucking estupidez. Mind blowing. Loquísimo. Entonces, y en esta película desarrollan la idea de que la inteligencia artificial que maneja esa nave entra en un conflicto existencial súper heavy. Porque la orden de esta inteligencia artificial es mentirle a la tripulación. Pero una inteligencia artificial no siente, Claro. no piensa a profundidad, No hay conciencia. no tiene conciencia y crea en sí un error. Entonces, cuando le preguntan cosas y tiene que mentir, la inteligencia artificial pues se pasma y sale con respuestas que son supuestamente errores de su Matrix. Es tan heavy el asunto que la inteligencia artificial, para tratar de esconder su mentira, empieza a matar a todos los de la tripulación. Lo caso, ¿no? Con tal de no mentir. Con tal de no mentir. Con tal de no irse por contra eso, la realidad por de la eso, ajá, información. por eso nosotros no entendemos muy bien este tema de cómo funciona en realidad cuando se llega a la singularidad de una inteligencia artificial. ¿Y por qué te hago esta alusión de esta gente? Es porque, bueno, tú eres full creyente y últimamente, de cierta manera, también creo que debe existir alguna fuerza supranatural que de alguna manera nos guía, porque si te pones a pensar, existe moralidad. Dilo, me he dado cuenta de que sí De hay que un de- Dios, sí de- hay un Dios. De que debe existir algo, porque si te das cuenta, la moralidad que tendemos, o sea, a buscar los seres humanos y el tema de la creación de cosas tiene muchísimo que ver con hacer el bien. Ya. Oye, pero hacer el bien no tiene nada que ver con un tema evolutivo. No. O sea, realmente no nos da ventajas evolutivas yo agarrar un perrito y al perrito darle de comer y que sea parte de mi familia. Pues eso O compartir tus zapatos si o- es que alguien no tiene. Y Exacto. quedarte tú descalzo. Exactamente. Es absurdo. Es totalmente absurdo. Sí. Entonces, yo digo, debería de alguna manera existir, pero si ni siquiera podemos entender cuál es la manera de pensar, que en este momento a veces pensamos que ChatGPT piensa, pero no, simplemente está viendo qué palabra es más probable que sea correcta para poderte dar y no tiene una preferencia. No tiene órganos de los sentidos para Claro. poder percibir calor, frío, tristeza, angustia, ansiedad. Tiene data. Tiene data. En la película, ¿cómo le ganan a la inteligencia artificial? Le ganan con algo muy humano, con algo muy humano que es el instinto de supervivencia. Y eso no tiene una inteligencia artificial. Y ahora, extrapolando ese tema, cuando queremos nosotros entender si existe o no Dios, ¿cómo podemos entender si los órganos de los sentidos, que son tan limitados en este caso de los humanos, tenemos 5 órganos de los sentidos? Imagínate que si existiese algo que creó todo, de un universo de 17,000,000,000 de años, De lo que sabemos. de lo que sabemos exactamente, ¿cuál es su pensar? Por eso yo algún momento contigo hablando te decía, oye, o sea, ¿qué tan probable es que Dios
se quede como un rato pensando y diciendo, oye, verás, voy a hacer que escriban unos humanos unas cartas y estas cartas después las vamos a unir y vamos a crear el que tú llamas el manual de vida. La Biblia. Ajá, yo no creo tanto en eso, verás. Me Claro. parece que hay historias fenomenales. ¿Ya la has leído? El desarrollo, pues yo estuve en un colegio católico, yo estaba en el San Gabriel Ay. y yo tenía clases de religión Pero una cosa es leerlo cuando te obligan y otra cosa es entenderlo. y otra cosa es leerlo por voluntad Ajá. y con la intención de hacerlo. Porque nunca nada cuando te obligan a ti a hacerlo tiene el mismo efecto de cuando, si por ejemplo a ti te llevan, es que yo estuve en un colegio militar, yo sé hacerte 50 push-ups, Ajá. no es lo mismo que cuando vas al gimnasio y lo haces por disciplina o por amor propio. Sí, no, totalmente, totalmente. Entonces no aplica. Pero me voy al punto filosófico, o sea, y el punto epistemológico de lograr analizar estas cartas que están haciendo y por qué las unen, por qué hubieron cartas que no se incluyeron en la Biblia, porque antes la Biblia era prohibida leerse para mucha gente Todavía sigue siendo prohibido en muchos y países. sigue siendo prohibida en algunos lugares. Ilegal. Ajá, y nosotros tal vez pensar que la misma moralidad que tiene el ser humano o que el mismo pensamiento antropocéntrico se puede extrapolar a un ser que creó el tiempo y el espacio, que probablemente hasta ahora lo que sabemos es que el universo probablemente sea infinito y el Claro. cerebro humano no tiene la capacidad de poder ni siquiera imaginar qué es el infinito, ¿ya? Está escrito en el manual también. Entonces, esa es la pregunta que quería decirte a ti. O sea, ¿qué validez puede tener un libro que fue escrito por seres humanos que tienen 5 órganos de los sentidos, con limitaciones tan obvias, con sesgamientos cognitivos tan poco objetivos y pragmáticos? ¿Cómo poder creer eso? Francisco, quiero darte profundas gracias primero por el intro, Ajá. segundo por el nivel de vocabulario. Me encanta oírte hablar de la forma... A ver, es que tras cámaras nosotros somos amigos, nos hemos vuelto Sí, amigos. sí, sí. Entonces, tras cámaras nuestro vocabulario y nuestro dialecto va totalmente diferente. Es más de calle. Calle pero elegante. Sí. Pero oírte hablar así me despierta mucha admiración intelectual por ti. Así que Muchísimas primero, gracias. Sí, chin, para no ser tan viejos. Lo segundo que quiero decirte es que justamente todo esto que tú me estás diciendo está escrito en ese manual que tú dices que qué onda creer, Ajá. cómo podemos creer. Entonces, parafraseando tus palabras, somos un suspiro. Esto está escrito en la Biblia. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, me lo robé entonces. Ya, ok. No, simplemente desde que te conocí, Ujú. te he dicho que tú tienes una información bastante interesante, Ujú. porque sabes cosas que están en el manual sin haber leído de forma intencional y a propósito. Ujú. Otra cosa que también dice es que luego, Nico, yo te voy a dar exactamente las citas, porque no sé los versículos, pero te los voy a dar para que podamos añadirlos sí, chévere. en la parte de abajo. Es que es tan grande el plan y el propósito que nuestra mente humana jamás podría comprender. Ujú. Y aquí viene un factor importantísimo que estamos obviando acerca de la escritura y el desarrollo de este libro, que en realidad es una compilación de muchos escritores, creo que son 40, 46, no estoy segura en este Ajá. momento el número, pero distan de tiempo y espacio a niveles impensables. O sea, en este tiempo no había WhatsApp, en estos tiempos O sea, no era una coincidencia. no había forma de que Ya, ok. ellos pudieran tener, porque distan no solamente geográficamente en kilómetros, sino que hay Entiendo. libros que se escribieron 500 años o después de 1200 años, ¿me entiendes? O sea, Ajá, sí, la de sí, sí. 1200 estoy exagerando, pero sí va en un rango de diferencia de 500 años y obviamente nadie ha vivido 500 años. Entonces, ¿cuál es el factor que tú me preguntas a mí como Lina Daza por el discernimiento que yo pueda tener del tiempo que he llevado leyéndolo? Obviamente, no se queden con lo que yo les digo, siempre les digo, disciernen, integren y de ahí ustedes decidan, por favor, siempre vayan en busca de más, que es el Espíritu Santo. Ya, ok. De hecho, si tú te pones a pensar, ¿qué otro libro es ilegal que sea leído a nivel del mundo aquí y ahora, 16 de octubre? Ay, deben haber varios. Dame uno. Ah, pues no Tienes chance de googlear mientras yo sigo desarrollando Ok, mi idea. ok. ¿Qué religión es prohibida de ser practicada
a nivel del mundo. ¿Qué libro es el best seller de los best seller de los best seller del mundo, de la historia de la civilización, de la humanidad? Pero ¿qué tipo de validación le puede dar que esa información sea fidedigna? O sea, porque dar un dato de decir, oye, es el libro más vendido y hay una diferencia. Porque, ok, a nivel histórico, o sea, creo que la mayoría de historiadores pues coinciden. O sea, existió una Jesús, persona claro. que se llamaba Jesucristo. O sea, que históricamente es real. Y ajá, es un hecho fáctico, ¿no? Pero si te pones ya a pensar, o sea, de que realmente lo que está ahí escrito, o sea, qué tanta relación tiene con la realidad, es donde a mí no me cuadra. O sea, porque yo creo que, y en mi entendimiento digo, debe haber algo. O sea, porque ya, o sea, hasta a nivel físico es complejo. ¿Estás en chat? Estoy en chat. Sí hay varios libros, me dice que... ay, De religión, pero. de religión me voy a poner, ajá. Y la ajá. otra pregunta que quiero que le hagas a Chat, justamente hablando de Chat, es Ajá. ¿cuántas coincidencias hay entre los libros de toda la Biblia, incluyendo el Nuevo y el Antiguo Testamento? ¿Coincidencias te refieres a que...? Coincidencias. Ah, sí, sí, déjalo o sea, así. a ver, el asunto es que yo creo que sí vieron eventos históricos. Te pongo un ejemplo. Inundación era el diluvio, el gran diluvio. Ya, o sea, se sabe históricamente, o sea, por lo que han cavado Claro. los geógrafos, se supo que hubo una inmensa inundación por derretimiento de polvos. Sí, claro, pero te pongo pausa. Yo Ajá. te pongo pausa, mira. Estamos hablando del libro, acuérdate, Ajá. no de data histórica. Tu pregunta fue, ¿cómo sabemos si el libro realmente nos está dando las directrices de un manual de vida? Exactamente, si Ok. realmente es la voluntad de Dios que esté escrito de esa manera y Ok. que estén esas Por indicaciones. eso te digo, pregúntale Chat, Ajá. ¿cuántas son las coincidencias que hay dentro de la Biblia? ¿Qué puntos coinciden? Ok, ¿Cuántos autores hay? ya. Y pregúntale qué diferencia de tiempo hay entre sus libros. Ok. Te digo que le preguntes a Chat porque realmente es data que en este momento no tengo fresca, pero estoy segura que son más de 1200 coincidencias. Entonces, si nos vamos a esa época, ¿cómo es posible si no fuese por algo que humanamente no tiene entendimiento que esto se desarrolle y se sostenga de esta manera? Entonces yo vuelvo por la presencia de algo que nosotros no tenemos ni entendimiento, ni conocimiento, ni la capacidad de desglosar. Y yo lo llamo Espíritu Santo. La Biblia misma dice que la Biblia es inspirada por Dios. Porque dice que tiene 63,000 coincidencias. ¡Fuck! O sea, pero hay una... A ver, de las primeras civilizaciones que tienen escritura, la primera tipo de escritura, Mesopotamia, cuneiforme, pues ya había una historia similar a la del diluvio, verás. O sea, si tú te pones a ver civilizaciones donde recién se estaba generando la escritura, pues hay coincidencias, ¿no? Hay coincidencias de los libros encontrados de la antigua Mesopotamia, de la época egipcia. Y está bien, porque son Ajá. cosas que sucedieron a nivel del mundo. Ujú. Y esto también está escrito en la Biblia, que Dios no ha hecho nada nuevo, que Dios repite lo mismo una y otra vez. Entonces no te sorprendas si una civilización diferente a la civilización que conocemos nosotros haya vivido lo mismo antes. Porque en la misma Biblia está escrito. Ahora, yo te estoy hablando únicamente del fundamento bíblico, que yo como Lina Daza, que no soy una teóloga experta, que la Sí, gente... sí, sí, como o sea, tú lo entiendes, sí, totalmente de acuerdo. que simplemente he leído porque soy apasionada y me encanta ser bíblico-céntrica en mi vida. Tú sabes que no soy Sí, una sí, sí. mujer religiosa, que yo tengo una conexión directa con Dios, pero está escrito. Entonces, a cada pregunta que tú me haces puntualmente es como, ok, ¿cómo sé yo que la Biblia es fidedigna? Y le digo, porque hay tantas coincidencias con una distancia tan inmensa en kilómetros, en tiempo, en una época donde no había forma de comunicación como ahora, que yo te envío, puedo estar yo, ayer estaba en la playa y te decía, ¿cómo estás? Y me decías, Ajá. ¿cómo estás? Y no importaba que estuviéramos a, no sé, ¿cuántos kilómetros estamos de la playa? ¿600? ¿500? Unos 400 y pico. Ya no tanto, 400. Ya, ajá. Pero no pasa nada, es Ajá. inmediata, la comunicación ahora es inmediata, pero en ese tiempo no. Entonces, el tema de las profecías
que se cumplieron. Algo tan sencillo como que Dios entrara sobre un burro. Ah, sí, sí, o sea, esas alusiones sí, o sea, pegan full, pero yo al punto que me voy es, o sea, no sé qué tanto podamos seguir a rajatabla lo que esté. Yo creo que nos falta entendimiento realmente. Si hay un Dios, yo me considero agnóstico. Me lo has dicho. Ajá, porque yo creo que fe por fe es un poco compleja. Y yo últimamente, o sea, igual que he pasado épocas súper complejas estas... Han sido tiempos duros, Sí, hermanos. súper duras en estas semanas de mi vida. Y he tratado como que en algo anclarme, o sea, decir, oye, o sea, si hay un Dios, dímelo, o sea, dime, Muéstrate. hazme llegar de alguna manera, o no mostrarte, o por lo menos guíame en este proceso, guíame en qué es lo que debería hacer y hacia dónde debería ir. Pero vuelvo, o sea, a mis ideas de, oye, pero debes pensarlo desde un punto de vista analítico. Es como cuando yo digo de las matemáticas. ¿Tú crees que las matemáticas sean absolutamente universales aquí y en todo el mundo? Puede ser que el símbolo 5 tenga una forma diferente, o que el ser humano se inventó netamente los números. O sea, me refiero a que el lenguaje en el cual se está expresando el universo en realidad son números, Claro. y que estos números sean universales para todo el universo. ¿Ya? Claro. O sea, de aquí podemos viajar a unos... Menos en Roma, porque están los números romanos. Ajá, pero imagínate viajar de aquí a unos 800 años luz, o sea, 800 años a la velocidad de la luz, Claro. pero los mismos fenómenos que existen allá, porque se manejan por las mismas leyes de la física. Tenemos las 4 fuerzas fundamentales, que tenemos pues el electromagnetismo, la gravedad, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, funcionan también en 800 millones de años luz. Claro. Y se pueden expresar en matemáticas. Entonces yo digo, es lo mismo, ¿no? O sea, las matemáticas, yo hago una alusión, o sea, y digo, si Dios se quisiera comunicar con su creación, no se debería comunicar por un libro, debería comunicarse por números, porque eso es global. ¿Sí me cachas? O Te sea, entiendo totalmente. porque imagínate, o sea, ese libro, si yo cojo y me voy, no, Alfa Centauri, que es una de las estrellas más cercanas que nosotros tenemos, que nos demoraríamos 4.6 millones de años en llegar, viajando a la velocidad de la luz. Si yo llego a una de las lunas pues, de este sistema, y yo le muestro la Biblia y le cuento las historias, pues ellos no lo van a entender, porque van a tener otros órganos de los sentidos, su moralidad puede ser distinta. Pero ¿qué sí es global? Los números. Pese a que los brothers... Bueno, yo no sé si ¿cómo dijiste que Alfa era? Centauri Si en Alfa Centauri haya matemáticas o la necesidad de. tienen que... Porque imagínate, yo te pongo un ejemplo. ¿Deben comer algo o no? ¿Por qué? Deberían comer algo. Metabólicamente necesitan tener energía, y para ¿Por tener qué? energía deben sacarlo de algo. Es lo que te estaba hablando del tema de la Lo que entropía. pasa es que nos estamos enfocando aquí nos estamos centrando a que nuestra mente nos lleva a pensar que afuera de lo que nosotros conocemos se replica la forma en la que hay. Es que verás, vida. hay ciertos corolarios iniciales que sin eso... ¿Qué es vida- colorarios? Nosotros, son como afirmaciones por las que nosotros empezamos a desarrollar una idea filosófica. Entonces, damos por hecho, te pongo un ejemplo, que un cuadrado tiene 4 4 lados. ángulos. Exactamente. Ángulos. Ajá. Exactamente, o sea, debemos empezar por algo, porque es como inventarse cualquier cosa y pensar que eso es posible. Entonces empecemos por hechos fácticos. Entonces, estos hechos es que tener vida quiere decir par cositas. Uno, tener la capacidad de replicarse. Claro. Ajá, porque si no, pues jodido, ¿no? O sea, Imposible. necesitas replicarte. Otro, mantener tus moléculas en orden. Y para replicarte y mantener las moléculas en orden, ¿qué necesitas? Dios. Energía. Adiós. Necesitas energía. ¿Y la energía cómo la consigues? La necesitas consumiendo algo. Entonces puede ser que consuman minerales. Hay una serie muy chévere que salió hace poquito en Disney Plus que se llama Alien. Ya, súper recomendado. Yo sé que hay gente que no es tan fan de la saga, re fan de la saga. Y en esta serie justo desarrollan, hay un tipo de insectos que en este planeta, como no hay material biológico, aprendieron a únicamente alimentarse de metales. ¿Ya? De metales alcalinoterros, un grupo de la tabla periódica bien interesante porque son elementos que son reactivos y pues Pesados. pueden darle energía. Si nosotros nos vamos
Abajo, 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 a la profundidad del mar, no llega una gota de luz solar. Claro, Nada, nada. nada. O sea, hay tampoco hay, Que de hecho también es bíblico, que, no, que hay que dejar lo que está allá quieto. no hay plantitas. Y que, o sea, ¿cómo están sacando la energía? A cangrejitos, por ejemplo, hay ciertos tipos de bacterias que se llaman extremófilas. Y estas bacterias sacan energía de las reacciones volcánicas del fondo del mar. Ajá, que es lo que se piensa que sucede en una de las lunas de Júpiter que se llama Europa. Entonces, que se piensa que es lo que está Ah, no, ese es Saturno. ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, sí, de ley necesitan consumir algo. Eso es como el primer hecho fáctico, deben consumir algo. Entonces, coincidencias que vamos a tener con otra inteligencia, sería eso, que consumen algo y las matemáticas, porque ellos necesitan saber contar que existe un cero cuando ya no hay nada, o necesitan contar si tienen un 10 panes, 10 piedras, lo que sea que coman. Sabes que personalmente, yo siendo un ser totalmente polar a ti, Ajá. creo que eso es súper limitado. ¿Crees? Sí, sí, porque nosotros siempre es superhumanos, Ujú. es rehumano, o sea, es común denominador de todos. Pensamos que como somos nosotros, como vivimos nosotros, como experimentamos nosotros la vida, lo va a vivir lo otro porque es lo normal para nosotros. Es nuestra lógica, Lo que claro. nosotros conocemos, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros resistimos resulta normal. Siempre pongo este ejemplo porque es un facto en mi vida. Mi mamá es una eminencia con los números. Ya, Yo ya, para ok. sumar te saco la calculadora. Sí, sí. Ya, o sea, Ajá. y no me da vergüenza decirlo. Y ella me dice, pero hijita, a ver, ¿cómo no vas a poder hacer esto? Y Dime yo la raíz cuadrada de 2, así. es como... Y yo le digo, Ajá. ok, tú haz esta respiración. Y me dice, no quiero respirar, estoy muy estresada. Ya, ok, ok. Ajá, existe esa diferencia, Exacto. entiendo. Entonces, cuando nosotros somos muy buenos en algo, tendemos a pretender o a exigir o a esperar que la otra parte nos dé eso en lo que nosotros somos muy buenos, porque para nosotros es muy fácil y es muy sencillo. Entonces, si nosotros, yo pienso que, muy desde el respeto, que si nos pusiéramos a tratar de pensar o de creer que tenemos que tener similitudes, tal vez no. Y si son seres Sí, completamente sí, sí, sí. diferentes. Sí, sí, yo también creo que pueden ser seres, o sea, que se escapa nuestra imaginación. Pero. Más que de la imaginación, del entendimiento. Porque mira que la ciencia ficción, que son datos que ahora, que antes escapaban de la imaginación, pero que se han convertido en intelecto, como por ejemplo los supersónicos. Yo no te hablo de autores de ciencia ficción famosos, pero Ajá. las videollamadas de los supersónicos es muy de mi época, millennial. Ahora las tenemos todo el tiempo. Ahora, yo no entiendo cómo la gente, en general, los seres humanos, los que son un poco más reacios o los que dicen, no, yo no creo en esto, o no creo en lo otro, son las mismas personas, no creo en la energía, no creo en la telepatía. Tú, por ejemplo, una vez me dijiste, no creo en la telepatía. Pero Porque no hay una base, ¿no? claro, pero el otro día yo estaba vuelta mierda Ajá. y me dijiste, ¿estás bien? Te siento. Mm, sí, porque no me habías escrito en todo el día, entonces dije algo pasa. Ajá. Pero te diste cuenta Sí, que sí, algo sí, sí, pasaba. sí. Pero te digo, o sea, al punto al que me voy es que deben existir esas analogías. Y para ir cerrando esta idea, hay un libro que me encanta de Isaac Asimov que se llama La última pregunta. Entonces se enfrentan este asunto de la entropía, que te acuerdas que te había dicho que nosotros luchamos todo el tiempo contra la entropía. El universo pelea contra la entropía. Tú nunca vas a ver que un cubo de hielo, de que esté derretido, vuelva a formarse un hielo sin necesidad de uno meterle energía, que sería claro. pues en el congelador. Claro. Entonces, me pongo un ejemplo random, en unos 17 billones de años, X número, pero esto va a Ejemplo pasar random. algún momento, esto va a Claro. suceder. O sea, la ciencia, es súper, súper, súper Sólido. real, sólido, y es una verdad absoluta. Algún momento todas las estrellas se van a apagar. Todas. Toda la creación, como nosotros entendemos, todas las moléculas van a perder esa energía y todo se va a ir. Ya no va a existir nada. Entonces, en este libro desarrollan una idea. Nuestras computadoras actualmente funcionan
con bits, ¿verdad? Existe, Ajá. su lenguaje es ceros y unos. Y unos. Ajá, entonces los procesadores lo que hacen... Oye, aguanta, pausa. Para Ajá. todo esto, ¿supiste de la conversación que empezaron a tener ChatGPT con Grok. y que empezaron a crear su propio idioma para ahorrar energía y no sé qué? ¿Qué sabes de esto? ¿Es real o no? Yo creo que no, porque a la final todas las inteligencias artificiales lo único que hacen, ¿qué es? Tienen bases de datos enormes de miles de millones de datos y únicamente están viendo probabilidades de cuál es la palabra más real, más justa, que más se ajuste al parámetro que tú le estás dando para darte una respuesta. Ok. Entonces, no creo, aún no estamos en ese punto, estamos aún muy lejos. ¿Pero crees? ¿Y por qué fue tan viral? Porque han de haber desarrollado o lo editaron. Sería bueno ver si colocamos, si encontramos pero creo muy poco probable. O sea, que una inteligencia artificial tenga este momento hoy por hoy capacidad de decidir algo, por más mínimo que sea. Ellos mismos no tienen esa capacidad. Y te hago una pregunta. Ajá. ¿Crees que si existiera o que si ya fuese realidad, los comunes mortales como tú y yo tuviésemos acceso a esa información? Sería bien complejo, pero por cómo están los modelos actuales, o sea, yo te juro, o sea, me encanta leer de este tema y todo. Estamos todavía unos 100 o 200 años. O sea, pueden preguntarle a su inteligencia artificial este rato y díganle, oye, ¿a cuánto estamos de la singularidad? Pregúntale. O sea, Así se llama, singularidad. Singularidad es el momento cuando la inteligencia artificial toma conciencia de sí mismo. Puede coger y decir, oye, este patrón mío, pues lo voy a mejorar. Esto me gusta más. El tener una preferencia por algo, ese instante, pues ahí cambia todo el juego. Claro. Entonces, al punto al que me iba, entonces, para irle cerrando, nosotros tenemos computadoras que manejan ceros y unos, ¿ya? Y así hemos funcionado, pues, decenas de años. Actualmente ya estamos desarrollando los primeros prototipos de computadoras cuánticas. Sí, Ya, entonces, lo leí. exactamente. Entonces, a nivel cuántico no pueden existir solamente dos estados de información. Por ejemplo, el 0 y el 1 quiere decir apagado, prendido. Nosotros aquí podemos tener dos estados al mismo tiempo. Claro. A nivel cuántico puedo tener tanto el 0 como el 1. Y esto, si lo metemos en una matriz de álgebra lineal, pues tenemos 6 opciones. Estamos hablando de que, o sea, el nivel exponencial de crecimiento y de procesamiento, o sea, Ya sería es absurdo. aumentarlo unas millones de veces. Entonces se supone que en esta historia el ser humano crea ya una mega computadora del tamaño de un país. Es una computadora cuántica. Y ya se están enfrentando al tema de, oye, se va a acabar el universo, porque existe demasiada entropía y se están abriendo todas las moléculas. Y le hacen la pregunta. Le dicen, oye, ¿qué podemos hacer para solucionar este problema? ¿Qué vamos a hacer? La primera vez cuando le preguntan, esto estamos hablando, digamos, de aquí en 1000 años, y le dicen, no tengo los suficientes datos para darte una respuesta. Dejan pasar 60 millones de años. Y le vuelven a preguntar a la computadora, oye, ¿cuál es la solución para poder salir de este problema? Y nos dice, no tengo los suficientes datos todavía para darte una respuesta a este problema. Pasan cientos de millones de años y la respuesta sigue siendo la misma. Se acaba la humanidad, se empieza a apagar casi todas las estrellas y 2 segundos antes de que se termine absolutamente todo, la inteligencia artificial de este computador responde y dice, tengo ya la respuesta. Fuck. ¿Sabes qué responde? Que se haga la luz. Es un bucle que te dice, o sea, es como lo entiendas a nivel de tu lógica, cómo lo entiendas, el humano creó a Dios. Perdón. Te pones a pensar lo heavy de cómo lo desarrollan. A mí me reventó el cerebro. Pero te imaginas la cantidad de datos y al final del libro te responde solo eso. Bellísimo. Hermoso. Que se haga la luz. Es como que... Claro, Ajá. es hermoso. Pero sí, o sea, yo digo, como seres humanos, sí o sí necesitamos una guía. O sea, yo, como sabes, yo, persona que me encanta el tema del método científico y pues ver plasmado en una metodología, revisar la rigurosidad académica y todo. Es importantísimo. Importantísimo, pero también el tema de tu conexión mística y espiritual con algo que te haga sentir que no simplemente estás abandonado en este planeta porque hubo un poquito menos de entropía y tuvimos la gran suerte de estar vivos, y yo creo que es necesario. Y Sí. me parece que hasta un ejercicio
totalmente psicológico para causarme paz mental, es decir, si existe algo. Y me calma, y me hace pensar. Y últimamente me ha ayudado, ¿sabes? Digo, oye, y si me da una guía para poder vivir mejor, y si esto en realidad fue hecho por un ser humano que tenía intereses, pues bien o mal, así vive bien mucha Funciona. gente. Y funciona. Y no se deja de vender. Y no se deja de Y no vender. deja de estar prohibida, y no deja de ser ilegal, y deja de ser Exactamente, entonces, exista o no, yo creo que sí debería existir algo así súper macro, o sea, porque, o sea, llegamos ya a saber tanto ahorita del universo, y si me preguntas de la realidad, la ciencia, ¿cuánto ha logrado descubrir? Te diría que tal vez ni un 2% obvio. de la realidad, o sea, Totalmente de acuerdo. entonces pueden ser que hay cosas que no sabemos, o sea, y falta tanto por saber, y con este 2% que sabemos, nos sentimos por eso como nos sentimos. Esta es una etapa que tenemos tanto conocimiento, pero si te pones a ver estadísticas, es la época de más suicidios, es la época de más depresión, de más ansiedad, de más enfermedades. Entonces, yo creo que sí, tenemos que balancear. Antes no sucedía esto porque la gente, o sea, seguía a rajatabla, pues lo que nos decían los sabios. Claro. Que era pues la gente mayor de tu familia o el clérigo de tu ciudad o lo que sea, Claro. y no se daban tanto, pero que tenemos más conocimiento, este conocimiento nos desbalancea, nos desequilibra. Y no es raro por eso ver que la mayoría de grandes mentes que ha tenido en la historia mueren loquitos y solos. Sí, hay algo Ajá. muy lindo que quiero compartirte hoy, Francisco, y es que en la Biblia dice, les prometo que voy a empezar a aprenderme los versículos para hablarles con más propiedad, pero lo vamos a Ajá. dejar aquí abajo, que fuimos diseñados de tal manera en la que la única forma en la que nosotros podamos tener completitud es a través de una relación directa con la fuente, con la luz. Llámele como lo llame. Ajá. Con la luz, llámale como le llames. Entonces, puedes llenar con, esto lo hemos conversado varias veces, puedes llenar con lo que tú quieras, puedes tener los anestesiólogos del tipo que tú quieras, pueden ser anestesiólogos sanos como el gimnasio, como la corrida, pueden ser anestesiólogos dañinos como El el alcohol, las porno, el drogas. alcohol, las drogas, los vínculos vacíos. Pero fuimos diseñados de tal manera de que la única forma en la que realmente nosotros podamos experimentar esta paz que no la puede dar nada de lo que ofrece el mundo es en una relación con Dios. Y te lo dice alguien que ha estado muy cerca y muy lejos también, Te entiendo. que ha estado muy anestesiada y que ha estado muy lúcida, que ha estado muy acribillada. Ajá. Acribillada Sí, es la sí, sí, palabra. está bien. Ajá. Y ha estado muy vigorosa, que ha podido irse dando contra las paredes, pero que también ha podido ir manejando bien en su carril. Y creo que esto es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta porque hay muchas falsas espiritualidades hoy en día, porque recordemos que en la Biblia también está escrito que el príncipe de la tierra es el demonio. Ujú. Está escrito. Entonces, pero ¿dónde está Dios? No, Dios es el rey de reyes, pero está en los cielos. Él está cómodo arriba, relajado, viendo cómo acá nos hacemos leña. Pero si está en ti, Ujú. ya no está cómodo arriba. Entiendo. Porque si estoy yo aquí, en mis manos, en mi corazón, en mi mente, para dejarlo evolutivo y darle mi par de zapatos rotos a alguien, aunque eso me ponga en riesgo a mí Lo la que yo vida, te decía, exacto. baja un pedacito del cielo Lo a que la yo tierra. te decía, y eso no es tan explicable a nivel científico. Y eso, entonces, para ir cerrando este tema, pues sea como sea que se llame, últimamente que pues hemos pasado conversando y pues también me has apoyado en mi proceso. Espera, para todo Ajá. esto, cuña publicitaria para mí. Justo te iba a decir eso. Testimonio. Justo iba a decir ese tema. El tema de tus mentorías 1-1, justo quería hablar de ese tema, utilizando pues ciertos mensajes que te dejan la Biblia, pero no dejando de lado también estas partes que son un poquito pues más fácticas y que ya se pueden aplicar en el día a día.
pues yo en lo personal, oye, gracias, me has acompañado un montón. He pasado una crisis horrible en las últimas semanas y sí, oye, súper recomendado. Oigan, si conmigo funciona, pues gente un poquito más normal, yo creo que les va a ir muchísimo mejor. Entonces, súper recomendado. Aquí quiero que Ajá. Nico ponga un pedazo de la primera entrevista que me hicieron a mí, donde decían, si conmigo, tú dijiste, Sí, 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 me sí. amenazaste, si conmigo te funciona, funciona con cualquiera. Quiero que lo añadas, por favor, producción, Nico de mi alma, porque ha sido un proceso de mucho amor y quiero en este momento públicamente decir que no ha sido gracias a mí, que yo soy una mensajera más y que soy un canal más y que es el Espíritu Santo que te estaba llamando. Oye, pero te imaginas, ajá, yo siendo agnóstico, ajá, pero sí, 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 y te dejas guiar. Entonces, sí, súper mega recomendado. Yo creo que tener una persona que esté cerca tuyo, que se preocupe, que sea parte de tu red de apoyo, pues genial. Entonces, ¿Ustedes pongan se aquí los imaginan- datos. ¿Ustedes se imaginan a Francisco Moya hablando de la red de apoyo? Madre mía, Es súper útil. gracias. Sí, es necesario. Ajá, y con que podamos ser la red de apoyo, por lo menos de unas 3 personas en la vida, Una. ajá, yo creo que ya tenemos una misión hecha en esta vida. Sí, High sí, five. ya es bastante. Muchísimas gracias. Pues queda pendiente esta filosofía epistemológica de la aplicación del teologismo en la vida cotidiana. O como lo llamo yo, la vida más rica. De la mano de Dios, viviendo una vida de milagros. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Adiós. Hasta la próxima.